Una de las historias más maravillosas de la Biblia es la historia de Saqueo. Saqueo tuvo un encuentro con Jesús maravilloso que cambió su vida y miles de otras vidas. La experiencia de Saqueo es una experiencia maravillosa, una de las historias más increíbles hasta el día de hoy. Saqueo era una persona que era considerada en su ciudad como la más rica de ese lugar. Y era jefe de los publicanos y quería ver a Jesús. Se había enterado que Jesús estaba pasando por ahí y que Él es el Salvador, el Mesías, el Señor de todo. Y él quería ver a Jesús. Procuraba, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Pero aún así Saqueo sabía que podía ver a Jesús. Se trazó una meta y llegó a su meta porque llegó a ver a Jesús. Saqueo era una persona que se aceptaba a sí misma y llegó hasta a ser jefe de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los cobradores de impuestos y no eran personas muy queridas porque Roma les daba cierta autoridad. Roma les pedía que cobraran los impuestos. Por ejemplo, si Roma pedía que cobraran 100 de impuestos, ellos tenían la autoridad de doblarla y podían pedir 200 y aquello quedaba para él. Entregaban a Roma el 100 y ellos se quedaban con el resto. Hasta había ocasiones que doblaban aún más. Por eso no eran muy queridos los cobradores de impuestos. Saqueo era uno de ellos y era un cobrador de impuestos. También era el jefe mismo de aquellos, pero era pequeño de estatura. Y corriendo delante, dice, subió a un árbol sicómoro para verle pasar a Jesús, porque él quería conocer a Jesús de primera mano, quería verle tal y cual era, porque él creía en Jesucristo. Así que cuando Jesús pasó por ese lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y dice que Saqueo descendió del árbol gozoso, con mucho gozo y rápido para recibir a Jesús. Pero ¿qué sucedió? La multitud había murmurado que Jesús entra a posar con un hombre pecador. Quizás ellos estaban tildándole a Saqueo como un hombre pecador, porque muchas veces la gente, la multitud, tilda al que es rico como ladrón o pecador. No pueden creer quizás que por su trabajo ellos logran cierta medida de eficacia y de dinero. Así que para ellos todos los ricos son ladrones, y ahí caía también Saqueo en ese grupo. Pero Saqueo era una persona que se aceptaba a sí misma. Logró escalar hasta el árbol, y no solamente hasta el árbol, sino que también logró escalar hasta ser jefe de los publicanos, jefe de los cobradores de impuestos, ya sea de la aduana o de cualquier otro lugar. Saqueo era el jefe y recibió a Jesús en su casa. Saqueo era una persona que se aceptaba a sí mismo. Por eso, estando en la casa, Saqueo se puso de pie y le dijo al Señor: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Saqueo era una persona que se amaba a sí mismo. Amaba a Dios en primer lugar, pero en segundo lugar amaba a su prójimo como a sí mismo. Para poder amar al prójimo hay que amarse a sí mismo. Y ese era Saqueo. No importaba que él era
bajo de estatura. Eso no le creó ningún síndrome de deficiencia, sino que él era una persona que se aceptaba a sí misma. Aún así hay muchas personas que no se aceptan a sí mismos y no pueden amar a su prójimo. Están haciendo daño a su prójimo, a su familia, a sus padres, a sus hermanos, a toda su familia y a la comunidad en general. Hoy nosotros podemos ver como muchas personas en estos Juegos Olímpicos fueron sancionados porque aparentaban ser otra cosa y no lo que eran. Algunos aparentaron ser varones y otros aparentaron ser mujeres cuando no lo eran. Zaqueo era una persona que se aceptó a sí misma, aceptó lo que Dios le había dado. Le había dado una baja estatura, pero él podía escalar. Y así vio a Jesús. Él podía escalar hasta ser jefe de los trabajadores, de los cobradores de impuestos. Así, él era una persona, pero la gente ya lo calificaba como pecador. Y ahí Zaqueo tenía una duda. Y cuando tenemos una duda, aparece el ayudante de Dios. Si algo está mal en nuestra vida, siempre aparece el ayudante de nuestro Dios, que es la conciencia. Porque no podemos engañar ni a los seres, ni a los seres humanos, tampoco a nosotros mismos. Y nos dice la conciencia que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Zaqueo era así. Era una persona que se arrepintió y dijo, si en algo, si por si acaso yo he robado o defraudado, le devuelvo 4 veces. Y eso es verdadero arrepentimiento. Porque hay gente que dice que se arrepiente y no devuelve lo robado. Arrepentimiento es devolver lo que se había robado. Hay gente que dice que se arrepiente, pero hasta prefieren ir a la cárcel y no devolver lo robado. Y después dicen que se arrepienten. Las personas que verdaderamente se arrepienten hacen la restitución, devuelven lo robado. Así que nosotros debemos arrepentirnos verdaderamente. Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Y quién es Abraham? Abraham es el padre de la fe que de Dios recibió la promesa del perdón y la vida eterna para toda la humanidad. Y ese es Zaqueo, aquel hijo de Abraham que recibe también el perdón y la salvación para toda la humanidad. Tú también puedes ser como Zaqueo. Recibe de Dios mismo, de Jesús, el perdón y la vida eterna. Y qué gozo hay cuando, así como Zaqueo, después de devolver 4 veces más, obtuvo el perdón y la paz eterna en Cristo Jesús. Jesús dijo que él vino con una misión, buscar y salvar lo que se había perdido. Qué maravillosa es la historia de Zaqueo, que se arrepintió totalmente y entregó 4 veces más, si es que en algo había defraudado a alguien, si es que por ahí a alguien le había robado, ¿no? Porque Zaqueo tenía la autoridad de cobrar más, así como Roma le había dado la autoridad. Pero cuando aceptamos a Cristo Jesús, no faltarán los murmuradores, los chismosos, los criticones, que hasta el día de hoy se burlan de Zaqueo, llamando a los ladrones saqueadores, acordándose de Zaqueo. Pero si tú crees en Cristo Jesús, no importa cómo te llamen o se burlen de ti, porque en Cristo Jesús hay perdón y hay paz eterna con Él, porque Él vino a buscarte y salvarte eternamente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.